Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. En este espacio, una palabra para ti. Quiero que vayas conmigo al primer libro de Reyes en su capítulo 18, versículos desde el 36 hasta el 39. Quiero que leas conmigo allí para ver la palabra que Dios tiene para ti en este día. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Qué hermosa esta palabra que Dios acaba de darnos en este día. Pero aparte de ser una palabra, también es algo que Dios quiere enseñarnos en este día. Por lo tanto, vamos a ver qué palabra Dios tiene para ti en esta lectura. Veo 5 cosas en ella. Veo una circunstancia, veo un siervo de Dios, veo una petición que hace este siervo, pero esta petición tiene un motivo, el cual es declarado aquí también. Y veo un resultado. Esto me lleva a cuando pedimos a Dios lo que le estamos pidiendo, ¿qué motivos tenemos para pedirlo? ¿Qué resultado estamos esperando tener acerca de lo que le pedimos a Dios? Muchas veces venimos delante de Dios con peticiones por circunstancias que estamos viviendo y nuestras peticiones no son correctas. Si bien la circunstancia está ahí, lo que le estamos pidiendo a Dios no es lo que está de acuerdo. Y a veces sí la petición es buena, pero el motivo por el cual se lo estamos pidiendo y la expectativa que tenemos acerca del resultado no están de acuerdo, no están alineados con las cosas que Dios nos enseña. En esta lectura, el profeta Elías está viviendo en medio de un tiempo difícil, en medio de idolatría, porque en ese entonces el rey de Israel era Acab, un rey muy malo, muy idólatra. Se dice que fue uno de los peores reyes que tuvo Israel en aquel tiempo, cuando el reino se había dividido y fue rey en Israel, el reino del norte. Y dice que este rey hizo un templo en Samaria para el dios Baal e hizo imágenes de la diosa Acera. O sea que este rey, como cabeza de la nación, representante, había traído idolatría al pueblo de Dios. Así vemos hoy día los gobiernos que se han desviado de la verdad y por eso las naciones entran en circunstancias que a veces creemos que es Dios, pero no es Dios. Son las malas decisiones de los gobiernos que llevan muchas naciones a pasar hambre. Vemos niños pasando hambre y decimos: Dios mío, ¿por qué tú lo permites? Son las decisiones de los seres humanos que hacen estas cosas. Dios es soberano, es omnipotente. Sí, Él lo permite porque te dio libertad de elección y las elecciones y acciones que tú llevas a cabo tienen esta consecuencia, pero realmente no es Dios que está ahí. Son tus decisiones, el camino por donde te desviaste. Y me gusta algo aquí que en el versículo 21, quiero leer
el versículo 21 de este capítulo 18 de Primera de Reyes, que dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. O sea, Elías, como siervo de Dios, estaba viendo que el pueblo se había desviado. Era el pueblo de Dios, era un pueblo que sabía de Dios, que conocía de Dios y que creía en Dios, mas sin embargo se había desviado. Quiere decir que el pueblo tenía una doble mentalidad. ¿Cuál era la doble mentalidad? Seguían creyendo en Dios, pero seguían otro Dios, o sea, estaban sirviendo a otro Dios que no era el Dios que ellos conocieron. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Dios es el creador. Jehová, Dios, el creador de los seres humanos, es el que tiene la autoría de creación sobre cada uno de nosotros. Por lo tanto, cualquier otro Dios que quiera tomar ese lugar es un ladrón. Y si usted le está dando el lugar de Dios, algo que no le corresponde a otras cosas, porque en este caso eran dioses, pero también hay dioses que no son solamente esos dioses que ellos hacían, esas imágenes, esas estatuas, y lo consideraban Dios, y lo trataban como Dios, y lo adoraban como un Dios, sino que también en este tiempo tenemos dioses en el corazón. Hay cosas que estamos poniendo primero que Dios. Yo quiero que esta palabra para ti sea clara en este día. Me es imposible darle un título antes de, porque como es un maná fresco, no puedo saber la palabra exacta que Dios tiene para ti hasta que no se termina. Pero yo quiero que tú escuche y quiero expresarme en una manera sencilla y clara y que tú entiendas para que tú mismo le des un tema, un título que hable a tu vida, algo que tú vas a salvar en tu mente y en tu corazón para tú desde este día y para siempre aplicarlo en tu vida. Yo quiero que tú veas aquí una situación del pueblo de Dios. Aunque históricamente era idolatría a la cual el rey Acab había llevado al pueblo de Dios, también en este tiempo el pueblo de Dios está incurriendo en estas cosas. ¿De qué manera? Así, con una doble mentalidad. Y la palabra dice, cuando tienes una doble mentalidad, eres una persona realmente que estás tibia, ni estás con Dios, ni estás con el enemigo, sino que está nadando entre dos aguas y dependiendo de tu circunstancia, tal vez las personas que te rodean, tú nadas en el agua que te convenga, creyendo que estás haciendo las cosas bien. Pero Jehová dice, es mejor que seas frío y no que seas tibio, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. O sea, tienes que ser totalmente caliente. Es lo que decía Elías. Aquí dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. O sea, tú te decides, o eres frío o eres caliente, no tibio. Dios no quiere que tengas una doble mentalidad. Y fíjate que este siervo se pone en la brecha por el pueblo. Y este siervo comienza a orar. Y yo sé que hay personas que están orando porque han visto cómo el pueblo se ha desviado. Y hay personas que están intercediendo. Por lo tanto, hay un pueblo que debe escuchar esta palabra y revisarse, venir delante de Dios y decir, Espíritu Santo, escudriña mi corazón a ver si tengo una doble mentalidad. Y una vez que vienes el Espíritu Santo para que Él te revele si hay un doble pensamiento, si estás viviendo una doble vida, porque quiero que sepas que cuando tienes dos formas diferentes de pensar, estás viviendo una doble vida. Todavía no lo estés advirtiendo, estás viviendo una doble vida. Por eso es que hay muchas personas que los domingos tienen una apariencia y el resto de la semana tienen otra. Es por eso que tú escuchas, tal vez tú te juntas con alguien y hablan de otra persona y tú le dices, ay, cristiano, y dice, ¿qué es cristiano?
y se sorprenden. Pero lo que yo conozco de él no es un comportamiento de cristiano. Pero más sin embargo tú lo conoces como un cristiano, como un hermano, el domingo. Entonces, ¿qué pasa? Que en otros lugares no los reconocen así. Quiere decir que están viviendo una doble vida, tienen una doble opinión. Los deseos de su corazón están divididos. Quiere decir que están poniendo algo en el mismo lugar que están poniendo a Dios. No viven conforme a la palabra de Dios, sino que toman toda la filosofía del mundo y tal vez en la iglesia escuchan la palabra, la aparentan ahí, pero en el mundo, cuando están en sus trabajos seculares, viven la filosofía del mundo. Y hay muchos motivos para hacer esto. Muchas veces tú quieres encajar, muchas veces tú quieres conseguir algo, pero entiende algo, ningún método que esté fuera de la Biblia, de la palabra que Dios te da, de sus instrucciones, ningún método fuera de Él es de Él. Por lo tanto, si no es de Dios, es del mundo, y si es del mundo, entonces tienes una mentalidad doble cuando lo llevas a cabo. He escuchado a algunas personas decir, es que yo soy muy sincero. Yo digo las cosas como las pienso. Yo no soy un hipócrita. Pero ¿sabes qué? Esa sinceridad tiene que tener una mentalidad correcta en Cristo. Tu sinceridad tiene que ser conforme a la transformación, a la renovación de tu mente. No puedes tener una manera doble de pensar. Tienes que tener una sola forma de pensar. Y esa forma de pensar tiene que ver con la palabra de Dios, con lo que vas aprendiendo en la palabra de Dios. Y mira cómo el profeta Elías viene delante de Dios y le hace una petición y le dice, respóndeme, Señor. Elías quiere una respuesta de parte de Dios. Elías quiere un resultado acerca de esto. Elías reconoce un pueblo que se ha desviado. Por lo tanto, viene delante de Dios y le dice, vuelve a ti el corazón de ellos. Y Elías hace una forma para demostrarle al pueblo que Dios es Dios. Él pone a los que tienen a Baal como Dios y estos ofrecen un holocausto a su Dios y Elías ofrece otro. Los resultados son que el holocausto de ellos no se quemó, pero el de Elías, no solamente el fuego descendió y consumió el holocausto, sino que consumió la leña, la piedra, el polvo y aún el agua que él había echado en la zanja que hizo. Todo fue consumido. Dios demostró su poder. Y te voy a decir algo, muchas veces venimos a Dios con una petición y queremos que Dios muestre su poder, pero lo que está pasando es que en nuestras peticiones hay una doble mentalidad. Dice la palabra que hay personas que no tienen porque no tienen porque no piden. Hay otros que piden pero piden mal. Están pidiendo para sus vanidades. Entonces, quiere decir que nuestras peticiones tienen que tener un motivo correcto y una expectativa correcta. Está la circunstancia, está la persona que sirve, el siervo de Dios, tú como pueblo de Dios eres siervo de Dios, vienes con una petición, pero tienes que entender que esta petición no puede tener una doble mentalidad. El motivo por el cual tú te presentas delante de Dios tiene que ser correcto, pero también el resultado que tú estás esperando. Hay personas que vienen a Dios queriendo un resultado imaginados por ellos. Están en su propio deseo, el deseo de su corazón. Pero no es lo que tú deseas. Es lo correcto, lo que Dios conoce. Fíjate que Elías no estaba esperando aquí algo para él. Elías estaba esperando que esta gente reconocieran que Dios es Dios. Jehová, su Dios. Que no siguieran detrás de otras cosas que no tenían nada que ver con el Dios que los creó, el Dios que los seleccionó como pueblo.
Lo que Elías le pedía a Dios era algo bueno para el pueblo de Dios. Elías no estaba pensando en él. Elías estaba pensando realmente en Dios como Dios. Había un amor de parte de Elías para Dios. Había una fidelidad de parte de Elías para Dios. Por lo tanto, lo que Elías quería era que el pueblo reconociera a Dios. Y los resultados que Elías tuvo fueron buenos, porque el pueblo reconoció. Finalmente dijeron, Jehová es Dios. Pero una vez que tú reconoces que Jehová es Dios, hay cosas que tú tienes que hacer para demostrar lo que tú estás creyendo. No puedes solamente creer en Dios, no te puedes conformar con creer. Tienes que vivir la palabra de Dios, tienes que conocer la palabra de Dios, porque si no la conoces no podrás vivirla. Tienes que venir delante de Dios con una posición correcta. Tienes que cambiar tu punto de vista acerca de las cosas del mundo. No puedes creer que las cosas de Dios son buenas y las del mundo también son buenas. Cuando te hablo de mundo, te hablo del sistema. ¿Cómo se maneja el sistema? ¿Cuáles son los dichos del sistema? En Cristo tú dices, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en el mundo tú dices, en la guerra y en el amor todo se vale. Mentira. Nada que tú tengas que usar métodos fuera de lo que Dios te ha enseñado se puede valer. Sea guerra o sea amor. El amor no lo justifica todo cuando estamos hablando del sistema del mundo. Yo soy como soy. Y el que no me quiera aceptar es una palabra, una frase del mundo. Dios no te llamó. El que Dios te ame como tú eres no quiere decir que Dios ame las cosas que tú haces. Dios no te llamó para que tú sigas siendo lo mismo que eras antes. Está bien claro que Dios dice que tienes que renovar tu mente. Está bien claro que Él dice que te da una oportunidad, te da una nueva vida. Pero esa nueva vida requiere una nueva mentalidad y diferentes acciones. Tienes que comenzar a tomar decisiones en base a lo que vas aprendiendo de la palabra de Dios. No puedes tomar decisiones basadas en lo mismo de antes. Tus decisiones con la mentalidad del viejo hombre tienen que cambiar, porque entonces vas a tener una doble mentalidad. Toda filosofía que se opone a lo que dice la palabra, tienes que sacarla de tu vida. Si Dios dice que postrarse delante de imagen es idolatría, tú tienes que creer lo que dice la palabra. No puedes venir con cosas que tú inventas. La palabra no puede ser cambiada. Tú no puedes decir algo de Dios que Dios mismo no ha dicho de Él. Todas las cosas, esto es lo que tienes que aprender. Tú no tomas los ejemplos de la vida para ver si lo que dice la palabra es verdad. Tú tomas lo que dice la palabra para ver si lo que está pasando en tu vida es verdad. El fundamento es la palabra, no la experiencia. La palabra es lo que determina la experiencia y no la experiencia la palabra. El que tú tomes algunos ejemplos para tú hacer más claro la palabra, no quiere decir que el ejemplo sea el fundamento. El fundamento es la palabra de Dios, la palabra que Dios ha dicho, la palabra que Dios ha mandado a escribir para que cada uno de nosotros la tome y vaya siendo renovada nuestra mente. Y que esta renovación vaya siendo firme en una sola idea, en una sola fe, en una sola forma nueva de vida. No puedes tener una doble mentalidad. Individualmente, de la circunstancia que sea, aquella es la idolatría, pero hay una en tu vida que Dios te está diciendo, tienes que cambiar esa forma de pensar
Porque tu forma de pensar tiene que estar en armonía con mi palabra. Mi palabra no adulterada. Mi palabra en armonía. Tienes que ser transformado por el poder del Espíritu Santo, queriendo y decidiendo lo que Él te va enseñando. No viniste a Cristo para seguir siendo el mismo hombre viejo que antes fuiste, sino que viniste como una nueva criatura. Es como ponte a pensar en un bebé que acaba de nacer. Imagínate que tú comiences a criarlo enseñándole la mentalidad de Cristo. Qué diferente será la vida de ese niño, porque sus decisiones van a estar conforme a la palabra. Y todo lo que tú haces de acuerdo a la palabra de Dios traerá bendición y más bendición a tu vida. Dios no se sujeta al lugar donde esté, con la gente que esté, la circunstancia que viva. Dios se sujeta a una palabra. Él mismo se sujetó a él mismo, a una palabra que él dio. Si tú escuchas mi voz y haces lo que yo te digo, yo te bendeciré. Por lo tanto, es la palabra de Dios llevada a una acción correcta con motivos correctos, es que traerá resultados buenos de bendición. La bendición no es lo que tiene. La bendición viene de Dios. Dios bendice lo que tú tienes porque te ha bendecido a ti. Lo que tú tienes no te bendice a ti, Dios te bendice a ti. Y todo lo que tú tienes viene a ser bendición. Por la bendición de Dios en tu vida. Pero esto requiere una obediencia a la palabra. Esto requiere una renovación de tu mente. Esto requiere que no vivas más en una doble mentalidad. Y qué triste que hay personas que comenzaron bien y luego se desviaron. Porque el pueblo de Israel comenzó bien, pero después adoptó otros dioses aparte de Dios, el que se había dado a conocer a ellos. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por congraciarse con la gente que se estaban codeando? Antes andaban en el desierto, no tenían a nadie de amigo. Ahora que se están codeando con las otras naciones, ahora quieren parecerse a las otras naciones. Ahora quieres parecerte a cómo viste aquel, a lo que hace aquel, a lo que come aquel. Si cualquiera de estas cosas está en desacuerdo con lo que Dios te ha enseñado en tu palabra, entonces no debes tomar esa dirección. Debes venir a Dios sinceramente y preguntarle: Señor, escudriña en mí si ha venido una doble mentalidad, y esfuérzate por cambiar de vida genuinamente, porque Dios solamente quiere bendecirte. Esto lo único que hará es añadir bendición a tu vida. Por lo tanto, en una palabra para ti, en este día, te digo, si vas a cambiar de forma de pensar, que sea conforme a Cristo, no vivas una doble vida. Si salvara este tema con un nombre, te diría: no vivas una doble vida. Así es que toma esta palabra para ti, porque Dios no puede ser burlado. No vivas una doble vida. Vive conforme a lo que Dios te va enseñando, porque Dios te bendecirá a través de tu obediencia a su palabra. Que Dios te bendiga en este día, en el nombre de Jesús, tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez.